Este video que he preparado tiene el propósito de presentar la propuesta para la formación de educadores y facilitadores, pensando en dos etapas principales del emprendimiento. Dos etapas que se diferencian claramente por las necesidades que tienen los emprendedores en cada una de ellas. La primera etapa del emprendimiento tiene que ver con la fase más de ideación. Un emprendedor o una emprendedora ante una necesidad que nota en el mercado, en el entorno, o quizá incluso una necesidad más bien personal de superar quizá alguna situación económica difícil, quizá es la única alternativa que ve en ese momento para poder salir de su situación, en fin, o incluso puede ser una oportunidad que se presenta a partir de circunstancias del entorno y la persona decide emprender. O en nuestro caso, quizá pensando en estudiantes que están en un centro de formación y que están aprendiendo un oficio, pues sienten el interés de poner luego ese oficio en operación para generar ingresos. Pero en el fondo, digamos que existe la posibilidad de emprender para mejorar las condiciones económicas. En algunos casos también ese deseo se convierte en un propósito y es un poco lo que intentamos promover desde esta propuesta formativa, que no se ve el emprendimiento sencillamente como la oportunidad de generar ingresos, que sin duda tiene que existir porque es un negocio en toda regla, tiene que haber rentabilidad, sino que también se piensa en que ese negocio, ese emprendimiento, esa empresa, se convierte en una extensión de la persona para que a través de ese emprendimiento, esa empresa, logre impactar socialmente, logre generar una contribución, ¿verdad?, al mundo, a esa visión de mundo que tiene la persona. Entonces, por ese lado también podemos pensar en que el emprendimiento se convierte en un vehículo para alcanzar los sueños de la persona o esa visión de mundo, de futuro que tiene la persona. Son estas dos etapas entonces las que atenderemos en esta formación. Son etapas diferentes, muy distintas. En la primera etapa, que tiene que ver más con la ideación, el enfoque está más que todo en descubrir si este negocio es negocio, si esta idea realmente resuelve los problemas de necesidades que tiene un segmento de clientes, si realmente encaja cabalmente con lo que se requiere, con lo que se necesita o con los deseos que las personas tienen. Recordemos que un emprendimiento busca satisfacer necesidades, resolver problemas reales y en general mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales se sirven. Ese incremento en la mejora de condiciones de vida no siempre se da porque una persona necesite algo o tenga un problema real. En muchos casos tiene que ver con un incremento en sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque ese producto, ese servicio le mejora de alguna forma su experiencia de vida. Así que en muchos casos, muchos negocios están enfocados en despertar interés en un incremento en la mejora de las condiciones de vida. Es decir, yo podría vivir mejor, estar mejor, sentirme mejor si tengo esto o si experimento este servicio. Entonces, eso no tiene que ver con que yo necesite de esto para vivir, sino que aspiro a algo mejor, tengo una aspiración natural a sentirme mejor, sentirme bien, y por tanto esto que me están ofreciendo como una posibilidad de futuro me interesa. Y por eso decimos que en realidad los negocios también atienden a deseos, a aspiraciones. Esa es la etapa inicial, la etapa de descubrimiento del negocio. La segunda etapa que tiene esta propuesta formativa tiene que ver con emprendedores que ya están en el ejercicio mismo de emprender, están en plena ejecución de un modelo de negocio. Esa es la segunda etapa. En esta segunda etapa, el foco del emprendedor está puesto en posicionarse como negocio, posicionar su marca, su producto, su servicio y también crecer. Ahí, digamos, la rentabilidad del negocio es la principal métrica a considerar y por otro lado también el establecimiento de su postura como negocio ante la sociedad, la coherencia social que debe tener, porque esa será la clave para que este negocio entonces se impulse y se mantenga en el tiempo. Como decía Simon Sinek, este gurú del emprendimiento, él decía en realidad los emprendedores, los empresarios, las empresarias que están en este juego, ¿verdad? Más allá de buscar rentabilidad pura y dura, el principal objetivo que tienen es mantenerse el mayor tiempo posible en el mercado, de forma relevante. Ser relevante la mayor cantidad de tiempo posible. Y es así realmente. Cuando iniciamos un negocio, nuestro principal objetivo tiene que ver con que el negocio se mantenga en el tiempo, con que esta visión que tenemos del negocio y su contribución a la sociedad
perdure en el tiempo, que siga aportando valor y sirviendo a las personas a las cuales se debe. Así que este es el juego infinito del cual habla Simon Sinek. Por eso es que es importante trabajar a nivel de la mentalidad del emprendimiento, del emprendedor, para que entienda que no se trata sencillamente de generar ganancias, sino que por el contrario, ¿verdad? Buscamos ser coherentes y trabajar de manera integral todo el modelo de negocio para que éste sea coherente con lo que estamos proponiendo como visión de mundo, visión de futuro. ¿A qué me refiero con esto? A que no es sencillamente utilizar eslogans o palabras bonitas o discursos interesantes y motivadores, sino que todo el accionar del emprendedor en los diferentes aspectos del negocio, en la atención al cliente, en la relación que tiene con esto, en la forma como atiende a los canales de venta, en la gestión de los costos del negocio, la vinculación con actores estratégicos del sector en el cual se encuentra, todos estos aspectos tienen que estar, por así decir, bañados con este propósito mayor, con esta gran causa que debe perseguir. Y eso hace que se mantenga relevante en el tiempo. Por eso es que es importante trabajar a nivel de la mentalidad del emprendedor. Esa es la segunda etapa, es la etapa enfocada en la ejecución del modelo de negocio para posicionar este negocio en el mercado, establecerlo como un referente y proyectarlo hacia adelante, ¿no? Para que siga creciendo. Como ven, son dos etapas distintas, la etapa más de descubrimiento y la etapa de ejecución. Ahora veamos con más detalle qué incluye cada etapa, para entender que son necesidades distintas las que tienen las personas que emprenden. Recuerden que la propuesta de formación que estoy planteando atiende a estas dos etapas con aspectos distintos. Y digamos que es una formación que, como está dirigida a personas que acompañan a estos grupos, a educadores, a facilitadores. Entonces queremos entender cuáles son esas herramientas para dar asesoría técnica y también acompañamiento. Son dos tópicos clave del rol que tiene la persona que atiende a emprendedores. Da asesoría técnica para atender el know-how, el cómo se hacen las cosas en el emprendimiento, herramientas, metodologías, ¿verdad? Técnicas, tácticas, en fin, una serie de elementos que permiten que el emprendedor en la etapa inicial valide su modelo de negocio, ¿verdad? A partir de experimentos reales, con prototipos, con clientes reales, de manera que descubra realmente si esto tiene sentido o no. Siempre pensando, ¿verdad?, en aportar valor al cliente. En la segunda etapa, en una etapa donde ya el negocio está funcionando, por tanto, el acompañamiento y la asesoría técnica están dirigidas a aquellos aspectos débiles del negocio, aquellos aspectos que quizás no están siendo atendidos. Entonces se analizan aquellos aspectos o pilares estratégicos del negocio para que estos operen adecuadamente en esos aspectos, que no los descuiden. Aquí el tema de las métricas, la medición de los indicadores es clave. Identificar aquellas métricas que son esenciales para ese negocio, según sus características, será una clave importante para ese acompañamiento. Y luego, sin duda, el acompañamiento más cercano a la persona, al ser, ¿verdad? Usando herramientas de coaching, es esencial para ayudar a que continúe avanzando y desbloquee el máximo potencial de la persona como tal. Así que vayamos ahora entonces a conocer cada una de las propuestas formativas para estas dos etapas, ¿verdad?, distintas de la vida del emprendedor. Para esto utilizaremos una metáfora, la metáfora de la maratón. En una maratón, los corredores deben prepararse para estar listos para toda la tensión y el esfuerzo que requiere ese gran desafío de correr una carrera de larga distancia. Así que será clave poder usar esta metáfora para entender lo que implica emprender en esas diferentes etapas. Pero antes entendamos también de que cuando una persona está corriendo una maratón, querramos o no, resulta inspiradora para quienes le ven, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto en esas maratones, en los últimos kilómetros, ¿verdad? A los que van quedando todavía firmes en la carrera, verles dando su máximo esfuerzo. ¿Acaso eso no resulta inspirador? ¿Acaso no se nos conmueve hasta las lágrimas ver todo el esfuerzo que hacen para superar sus limitaciones? Sin duda es inspirador, ¿verdad? Y verlos cruzar la meta y en muchos casos a duras penas, hasta con sufrimiento, eso sin duda nos conmueve y nos motiva y nos recuerda el valor que tenemos como seres humanos cuando hacemos lo máximo para superar nuestras propias limitaciones. Es un recordatorio patente de que se puede, de que si nos esforzamos al máximo y tenemos esa determinación,
podemos hacer realmente una gran diferencia. Y lo mismo sucede en el emprendimiento. Cuando vemos un negocio que con el tiempo se mantiene, cuando es coherente con sus principios, con los valores, cuando lo que promueve a partir de su propósito, ¿verdad? Es algo noble, nos ennoblece cuando escuchamos lo que están diciendo, cuando vemos lo que hacen, sentimos inspiración. Nos conmueve también ver que existen negocios que hacen diferencia, que conectan con su clientela y que conectan también con esa idea de resolver problemas mayores, ¿verdad? Que no se enfocan sencillamente en generar ingresos o lucro. Entonces, ese tipo de negocios sin duda son inspiradores, igual que aquellos que están corriendo una maratón en sus últimos kilómetros. Así que, tomando en cuenta esta metáfora, vayámonos a revisar cada una de las propuestas formativas para estos dos momentos del emprendimiento. Esta metáfora alude claramente a el esfuerzo que se tiene que hacer para soportar todo el estrés físico que requiere llegar al final de la carrera. Claro, como es de larga distancia, realmente lo que se requiere es mucha condición física. Y en el caso del emprendimiento, cuando uno inicia un negocio, la intención, en el fondo, el deseo, la aspiración, tiene que ver más bien con que este negocio se mantenga en el tiempo, que dure lo más posible. Por tanto, nos permite entender realmente de que efectivamente la meta no está en la velocidad, sino en el aguante, en el propósito, en el sentido, en esa determinación para continuar. Por eso hablamos de un juego infinito, porque en realidad no termina jamás. En el fondo, emprender es una carrera para toda la vida. Y realmente si ese negocio es coherente con el segmento de clientes al que atiende, coherente con la sociedad, tiene la posibilidad de mantenerse en el tiempo por muchos, muchos años. Y también es inspirador. ¿Por qué? Porque si se mantiene en el tiempo es porque resulta coherente, porque resulta que tiene sentido para la sociedad y para las personas a las cuales sirve. Lo mismo que pasaría con un atleta, ¿verdad? Que está luchando sus últimos kilómetros por llegar a la meta y cruzar esa línea de meta. Verle en esas últimas etapas haciendo su máximo esfuerzo, indudablemente nos llena de inspiración. Así que vamos a entender un poco más a fondo cómo esta metáfora nos ayuda a ver que en realidad en el emprendimiento hay dos etapas clave que deben ser atendidas para que este emprendedor continúe en la carrera el mayor tiempo posible. La primera etapa tiene que ver con esa preparación, es decir, correr la maratón implica, ¿verdad?, estar preparado físicamente y mentalmente para poder soportar toda esa tensión y todo ese estrés físico. Por tanto, la preparación es clave. De hecho, muchos atletas ya han recorrido la distancia de la maratón varias veces antes de la maratón en sí. ¿Por qué? Porque necesitan estar preparados físicamente para lo que va a implicar todo ese recorrido. Así que hay una etapa previa de preparación, de estar listos, de estar acondicionados, ¿verdad? De estar físicamente en condiciones fuertes para poder soportar toda la tensión. En el emprendimiento sucede prácticamente igual. Poder iniciar un negocio implica tener no solamente una buena idea, sino también validarla con clientes reales, que realmente esté resolviendo los problemas, las dificultades que se supone que resuelve, que de verdad atienda a esa posible mejora en la calidad de vida de las personas, que sea una propuesta real, una promesa de valor, además de una propuesta de valor. Así que el emprendedor tiene que estar preparado con todas esas herramientas para poder, digamos, validar su modelo de negocio, pero también se prepara a nivel mental. Mentalmente se prepara, ¿por qué? Porque van a haber desafíos como la frustración, como la inquietud, como la incertidumbre que genera el no saber exactamente si lo que estamos haciendo es del todo correcto. Y esa mente abierta también al aprendizaje. Por eso es que realmente es válido pensar en que es una etapa más de preparación. También es cierto de que en esa etapa se debe recorrer ya, ¿verdad? Lo que sería la experiencia de emprender, el estar ejecutando un modelo de negocio. ¿Por qué decimos esto? Porque habrán etapas de validación. En la preparación habrán momentos en los que el emprendedor va a prototipar su producto o su servicio, va a hacer un prototipo, o sea, una muestra, un producto mínimo viable, lo va a poner al servicio de las personas para que lo prueben en las condiciones más reales posibles y puedan emitir juicios de valor sobre si resuelve o no resuelve sus necesidades. Si realmente es lo que esperábamos, lo que estábamos proponiendo. Se tendrá que generar hipótesis para validarlas, ¿verdad? Pero siempre en las condiciones más reales posibles.
De esa forma se asegura de que realmente esté atendiendo al segmento de clientes al cual va dirigido. Por otro lado, ya en la ejecución, hablamos de personas que ya están en la carrera con muchos kilómetros de recorrido. Incluso quizá están muy avanzados en la carrera de manera que ya sienten la fatiga de los años. En el caso del emprendimiento es justamente eso, ¿verdad? Es, digamos, personas que están emprendiendo por varios años y que por tanto están enfocados en ejecutar su modelo de negocio, en generar ingresos, y lamentablemente en esta etapa muchas veces se pierde de vista el norte, la meta. Estoy tan concentrado en correr y en lo que estoy experimentando en ese ejercicio de correr que me descuido de lo que pasa a mi alrededor. De igual forma, entonces, en el emprendimiento, en esta etapa es clave enfocarse, por un lado, en consolidar el negocio, en establecerlo como un referente en su sector, en la industria en la cual está trabajando, y por otro lado, el crecimiento que debe tener para, digamos, escalar dentro de ese sector. Entonces, esa ejecución se enfoca justamente en ser un negocio coherente con el mercado, ¿verdad? Realmente estoy promoviendo valores, principios, una gran causa, ¿verdad? Que acompaña mi negocio. De esa manera impacto a la sociedad. También soy respetuoso con el medio ambiente, evito contaminar y cualquier residuo que genero también lo gestiono para que no sea un contaminante o incluso sea una línea de negocio. En fin, hago que mi propósito, mi gran causa que persigo, realmente haga vida en mi emprendimiento en las diferentes facetas que tiene. No es sencillamente un tema de decir cosas bonitas, de un eslogan elegante, sino más bien se trata de que en la ejecución realmente soy coherente con lo que estoy diciendo y haciendo. Entonces, es una etapa distinta, sin duda son momentos distintos. En la preparación todavía no existe un modelo validado. En la ejecución existe un modelo de negocio que ya está generando ingresos, que está funcionando, es un motor de crecimiento del negocio. Por tanto, el requerimiento de atención que tiene cada etapa es distinto. Para un poco aterrizar mejor en cada etapa, enfocémonos en la preparación. En la etapa de preparación, el emprendedor requiere estar en condiciones para la carrera. Y esto no solamente es tener una buena idea, una excelente idea, sino más bien que esta idea encaje con lo que realmente se requiere en el mercado, con esas necesidades, deseos, aspiraciones que queremos atender en el mercado al cual nos estamos dirigiendo. Por tanto, implica tener esas condiciones en cuanto a herramientas, ¿verdad?, adecuadas para poder validar mi modelo de negocio con potenciales clientes. Es una etapa de mucha experimentación. Es una etapa que requiere también una mentalidad puesta en el aprendizaje, en la tolerancia a la incertidumbre, porque realmente hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que estoy haciendo, si realmente va a funcionar o no va a funcionar, si realmente voy a generar los resultados que busco o no, si realmente soy la persona adecuada para hacer esto. Toda esa mentalidad enfocada entonces en el crecimiento de mi propuesta. Así que la preparación es una etapa clave en la que se define realmente si este es el negocio o no es negocio. Voy a enfocarme entonces en generar hipótesis para validarlas con ese mercado real y hacer experimentos usando prototipos, productos mínimos viables que clientes reales puedan validar, puedan ver, puedan observar, puedan probar, puedan experimentar si es un servicio, la experiencia del servicio y en ese caso entonces emitir juicios que nos permitan ajustar nuestra propuesta para adecuarla cada vez mejor al mercado al cual estamos sirviendo. Es importante entender que la preparación implica trabajar nuevamente la mentalidad de la persona, pero también el cómo se hacen las cosas, el know-how. Por eso es que cuando pensamos en el contenido que puede aportar valor a el emprendedor o emprendedora, pensamos justamente en trabajar aspectos más vinculados con los juicios y las creencias que tiene, con su manera como se comunica, la forma como escucha, la forma como transmite sus ideas, el pitch de venta, el discurso de venta. Son aspectos clave que se deben atender en esta etapa. Y es importante entender también que el propósito de transformación que promueve el negocio se convierte en un elemento clave de la conversación, del discurso del emprendedor. Incluso cuando está elaborando el copy para poder presentar su propuesta, para poder buscar financiación, realmente los elementos que toma para poder armar sus ideas tienen que ver con ese propósito, tienen que ver con el impacto que quiere generar en el mundo, con el cambio que quiere generar en su sector a partir de lo que está haciendo. Por ello que la mentalidad es clave.
pero también el cómo hace las cosas. En este caso hay una heurística, hay una lógica que está detrás de lo que estamos haciendo. Y esa lógica de emprender tiene que ver justamente con que buscamos una transformación en la sociedad. O sea, no nos interesa sencillamente la generación de ingresos. Eso es algo obvio. Es decir, necesitamos generar ingresos, necesitamos que este negocio sea rentable. El impacto económico que buscamos es indudable, pero no dejamos de lado el que nuestra causa, ¿verdad? Que perseguimos sea la bandera que queremos mostrar al mundo. Esa gran causa, ese gran propósito es el que nos permite entonces proyectarnos a la sociedad y conectar con ella. Porque las personas cuando ven nuestro propósito, cuando ven las causas que perseguimos, los valores que promovemos, se sienten inspirados y generamos una conexión a un nivel muy profundo con las personas. Por eso es esencial trabajar la mentalidad. Hablando del know-how, ahí básicamente lo que utilizamos son herramientas. Queremos dotar al emprendedor de herramientas suficientes para poder validar su modelo de negocio. Es una etapa importante porque es el momento cuando realmente presentamos al potencial usuario una propuesta, ¿verdad? En forma de producto o servicio, con un concepto que tiene que ver con el propósito y lo que hacemos es básicamente ver si realmente le resuelve, si realmente es lo que la persona necesita, si es lo que estaba buscando o si es lo que realmente cubre esas expectativas que tiene. Y eso permite entonces escuchar con atención, ¿verdad? Ese feedback de vuelta para entonces hacer ajustes. Y ahí comienza un ciclo de iteración, de ajustes para poder entonces tener ahí un modelo de negocio validado hasta llegar a un momento en el que comenzamos ya a poner en movimiento ese modelo de negocio para generar nuestros primeros ingresos, nuestros primeros clientes. A eso llamamos el desarrollo temprano, que es la etapa inicial de desarrollo que luego se convertirá entonces ya en el proceso mismo de ejecución del negocio. Esta es la preparación, ¿verdad? Por tanto, las personas que acompañan este proceso, educadores, facilitadores, coaches, deben tener en mente que su trabajo no se enfoca solamente en lo técnico, en el know-how, también trabajan a nivel de la mentalidad, porque realmente lo que se quiere es que sea una persona íntegra. El emprendedor debe ser una persona que vaya más allá de lo que sería la ejecución del negocio, la producción en sí, para también conectar a otro nivel con su clientela. Así que importantísimo entender de que hay diferentes elementos vinculados a lo técnico, sin duda, pero también al trabajo en cuanto a la mentalidad. Si quisiéramos pensar en una propuesta formativa, ¿verdad? Yo plantearía básicamente tres momentos principales de formación o tres tópicos principales que deben atenderse. El primero tiene que ver con liberar el potencial del emprendedor, es decir, la persona que está ahí, ¿verdad? Como emprendedora, como emprendedor, cómo logramos que esta persona se posicione eh, primero con un gran propósito, una gran causa, tomando en cuenta lo que sabe, lo que conoce, su experiencia y a partir de allí entonces trabajar en su lenguaje, en su escucha, en sus juicios y creencias, en su propósito personal, en cómo gestiona el compromiso, aspectos más internos que tienen que ver con la mentalidad de quien emprende, una mentalidad de crecimiento, para luego entonces enfocarse en lo que sería la generación de negocios innovadores, de empresas innovadoras. Ese arte de crear negocios innovadores tiene que ver justamente con modelos de negocio de triple impacto. Y por tanto, las herramientas que utilizamos para poder en esta etapa, en esta fase, ayudar a consolidar su idea de negocio, tiene que ver justamente con el modelo de negocio, el lienzo que utilizamos habitualmente, con sus diferentes aspectos diferenciadores, como son el de impacto, impacto social, ambiental y económico. Hay un proceso de validación a partir de prototipos, ¿verdad? Se establecen hipótesis, se las valida a partir de experimentos para empezar a desarrollar los primeros clientes. Pero siempre se busca ese encaje, ¿no? Lo que yo estoy proponiendo como producto o servicio con este segmento de clientes. El problema que quiero atender y hasta qué grado lo resuelvo con mi propuesta de valor. Así que ese es, digamos, como que el conjunto de herramientas que se requieren para poder entonces validar un modelo de negocio. Pero además la persona que emprende requiere esa atención constante, ese asesoramiento y acompañamiento constante. Por eso es que propongo que un último bloque de contenido para las personas que acompañan a estos emprendedores sea justamente la práctica de la asesoría y del coaching. El coaching está más vinculado al acompañamiento, acompañamiento de la persona, ¿no? Del ser en sí. ¿Por qué es importante esto? Porque en todo el recorrido que hará el emprendedor va a tener diferentes etapas en las que
no va a saber cómo hacer algo o cómo resolver algo en lo técnico, en lo operativo, en lo logístico, y ahí entonces entramos con asesoría para dar las distinciones adecuadas, ¿verdad? Las ideas adecuadas, las herramientas adecuadas para poder resolver o atender ese aspecto del modelo de negocio que no está resolviendo. Pero también habrá momentos en los que la frustración, ¿verdad? La inquietud, lo que genera la incertidumbre en la persona, va a hacer que también se estanque o se frustre. Y serán momentos adecuados para poder entonces, a partir de la conversación transformadora, poder ayudar a la persona a que desbloquee su potencial. Por tanto, el último bloque de contenido, que es el viaje del emprendedor, entenderlo en todo su sentido y cómo usar estas herramientas de la asesoría y del coaching para poder acompañarle, serán esenciales para las personas que acompañan a este tipo de personas en esta etapa temprana. Así que sería como una ruta, ¿verdad? Formativa que permita trabajar tanto la mentalidad como el know-how, como esas herramientas de acompañamiento y asesoría que debe tener la persona que acompaña. Ahora bien, esto pensando en tema, en una forma más, digamos, didáctica de trabajarlo, la propuesta básicamente sería tener seminarios formativos, seminarios presenciales o pueden ser virtuales también, pero formativos un poco más extensos que presenten el contenido, las herramientas y el método para acompañar, ¿verdad? Entonces, esos seminarios pueden ser tres, tomando en cuenta esos principales tópicos que he comentado, lo que sería, digamos, la mentalidad emprendedora, el know-how y todas las herramientas de acompañamiento y asesoría, repartidas en tres seminarios. Serían espacios de entrega de contenido y de herramientas, ¿verdad? Si fueran presenciales sería lo ideal. Se requeriría para esto al menos una jornada o dos jornadas de trabajo. Y luego, ¿verdad? Entre seminario y seminario, tener otros espacios formativos sincrónicos, virtuales, que serían como laboratorios de aprendizaje, los Learning Labs que aparecen allí. En esos laboratorios lo que se hace es presentar diferentes contenidos y desafíos, desafíos que requieren de experimentación, para que se trabajen con los emprendedores en espacios de práctica. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Había un Learning Lab, ¿verdad? Que iría acompañado luego de una tarea, un desafío que debe resolver entonces el participante con los emprendedores. Ese laboratorio se convierte entonces en la experiencia en sí, en el ejercicio de experimentación grupal, en lo posible, que se hace en el momento que considere adecuado el grupo. O sea, se pone de acuerdo el grupo para poder desarrollar ese laboratorio y ejecutar entonces el desafío, resolverlo básicamente. Entonces, resumiendo, habrían tres seminarios principales en los que presentamos el contenido, damos la entrega del contenido de valor y las herramientas necesarias. Luego hay sesiones sincrónicas virtuales, que serían los Learning Labs. Hay varias de ellas en función al tipo de contenido que queremos atender. En este caso, entre el seminario 1 y el seminario 2 tenemos 5 laboratorios de aprendizaje, cada uno de ellos caracterizados por un desafío clave para acompañar al emprendedor. Por tanto, para cada laboratorio se tiene que generar luego un espacio de trabajo entre participantes para resolver ese desafío. Ese es el laboratorio en sí. Cada Learning Lab tiene un desafío que luego se resuelve en grupo en un laboratorio. Ese laboratorio es autogestionado por los participantes. Deciden cuándo reunirse, deciden el tiempo que van a dedicar a ese desafío para resolverlo y beneficiarse básicamente de la resolución del desafío. Lo mismo sucede en el caso del seminario 2. Este tiene básicamente eh, 4 Learning Labs, 4 laboratorios de aprendizaje y tiene también 4 laboratorios que se espera que se generen a partir de esos laboratorios de aprendizaje. Esta es la forma en la que se permite trabajar de manera vivencial los diferentes contenidos que requiere la persona que acompaña a emprendedores. Por tanto, haciendo una distinción importante, diríamos que esta formación está dirigida a personas que acompañan a los emprendedores. No es una formación dirigida a emprendedores, ¿verdad? En realidad se refiere más bien a la formación que requiere la persona que hace ese acompañamiento, que hace o que cumple el rol de acompañante, de asesor, de coach de estos emprendedores. Son estas personas las que reciben estas herramientas y esta formación para entonces enfocarse en acompañar el proceso que tiene la persona que está emprendiendo, desde la ideación hasta finalmente llegar
a la ejecución de su modelo de negocio. Requiere estas herramientas para trabajar a nivel del lenguaje, a nivel de la escucha, de los juicios, ¿verdad? Para poder entonces ayudar a la persona que emprende a destrabarse cuando está trabado, a desbloquearse, a fluir básicamente en el ejercicio de su emprendimiento. Y también requiere los aspectos más técnicos, operativos. El seminario 2 se enfoca sobre todo en aquellos aspectos estratégicos del modelo de negocio. Y el seminario 3 que tiene que ver con las herramientas de coaching, que se enfoca mucho en el uso adecuado de preguntas, ¿verdad? Preguntas generadoras, preguntas desafiantes, gentilmente desafiantes. Todas estas herramientas que son clave para conectar con la persona y ayudarle a despegar, a destrabarse, ¿verdad? Y enfocarse mejor en aquello que busca conseguir. Entonces, la persona que está acompañando al emprendedor tiene que tener una serie de herramientas adecuadas para poder hacer ese acompañamiento completo, tanto en lo técnico como en lo humano, en el acompañamiento de la persona. Pasemos ahora a la etapa de ejecución. En este caso estamos hablando de un grupo distinto de emprendedores. Son personas que ya llevan algunos años emprendiendo. En este caso, mi propuesta es que trabajemos con emprendedores que ya llevan entre 1 y 3 años emprendiendo. Puede ser un poco más, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque esta etapa inicial, entre 1 y 3 años, es la etapa más crítica del emprendimiento. Es la etapa en la que la mayoría de los emprendedores terminan decayendo. Lamentablemente, esas son las estadísticas. Más del 80% de los emprendedores en estos 3 primeros años terminan cayendo como negocio y desapareciendo. Los que superan estos primeros 3 años, 3 años y medio, son aquellos que tienen más posibilidades de mantenerse en el tiempo y convertirse en empresas consolidadas. Por eso es que es una etapa tan especial, crucial y que requiere una atención especial en el acompañamiento. Así que esta etapa, según el Global Monitor Entrepreneurship, el GEM, es una etapa crucial para poder entonces dar acompañamiento, asesoría técnica, para que estos emprendedores logren superar estos primeros 3 años y consolidarse como empresas. En el fondo esa es la meta, ¿verdad? El juego infinito habla de empresas que se mantienen en el tiempo, que tienen coherencia y relevancia y que por tanto se mantienen en el tiempo. La ejecución, si comparamos nuevamente con la metáfora que venimos utilizando, la metáfora de la maratón, tiene que ver con esa etapa donde ya está en pleno ejercicio de la carrera, ¿verdad? Con una velocidad y una cadencia que realmente requiere de mucho aguante, de tener las condiciones suficientes para aguantar. Quizá de vez en cuando tomará un poco de agua, ¿no? Pero quizá aquí lo que más, digamos, prevalece es la mentalidad del atleta y todo el apoyo que pueda recibir del entorno. Es lo mismo en el caso del emprendimiento. Es la mentalidad del emprendedor, ¿verdad? Sobre todo si está muy enfocada en su propósito mayor, si tiene muy claro qué es lo que quiere conseguir en el mundo, qué es el impacto que busca conseguir, y sobre todo si tiene las herramientas adecuadas para que su negocio no se descontrole, que atienda a lo financiero, que atienda a lo administrativo, a lo logístico, que no descuide estos aspectos de captación de clientes, es decir, estas herramientas que son esenciales para que el modelo de negocio continúe operando como un motor. El modelo de negocio se convierte básicamente en el motor de crecimiento del negocio. Entonces, son dos aspectos esenciales, tanto la mentalidad como el aspecto técnico siguen siendo aspectos esenciales. Pero básicamente en esta etapa, lo que se debe atender en cuanto a lo logístico, a lo técnico, son aspectos más vinculados con, primero, el establecimiento formal del modelo de negocio, formalizar su modelo de negocio como tal, ¿verdad? Teniendo claro quiénes son mis clientes, teniendo claro cuáles son esos arquetipos a los cuales me estoy dirigiendo como negocio, y luego las estrategias de diferenciación. Porque si no me diferencio del mercado, entonces básicamente estoy luchando como en ese océano rojo, ¿verdad? Para conseguir clientes, peleando por los clientes. Entonces sí que es importante trabajar estrategias de diferenciación de mi modelo de negocio. También la contabilidad de la innovación, es decir, ¿qué estoy haciendo para que crezca mi negocio? ¿Cuál es el embudo de conversión o el ciclo de venta que estoy siguiendo? ¿Cuáles son las métricas que estoy cada mes, cada semana, cada quincena midiendo para saber cómo está yendo mi negocio? Las estrategias de growth marketing, el marketing de crecimiento enfocado sobre todo, ¿verdad?, en aportar valor a la clientela. Ahí utilizamos todas las herramientas posibles de marketing, sobre todo el marketing digital, dado que estamos en una época de la historia donde la mayor parte de las personas pasan mucho tiempo, hasta 8 horas al día conectadas a Internet. Y muchas veces, muchas de ellas conectadas a redes sociales
buscando allí, digamos, la opinión de referentes para tomar decisiones. Importantísima entonces la presencia del negocio en los medios digitales. La gestión de la marca personal, lo comentábamos hace un momento, el negocio se puede ver apalancado por la persona, si esta persona es una referente en su rubro, en su sector, en su industria. Y por otro lado, también el emprendedor se apalanca en su negocio si este es coherente con el mercado, si va creciendo. Utilizo ambos medios para apalancar, para poder entonces impulsar mi negocio, impulsar mi marca personal. Es esencial trabajar la marca personal. ¿Por qué? Porque se convierte en una forma de impulsar mi negocio hacia la dirección correcta. Y claro está, un negocio si no se mantiene en el tiempo, lo que siempre se va a mantener es la persona. Por lo tanto, es importante no descuidar la gestión de una marca personal. Y luego está toda la gestión administrativa del negocio, ¿no? Lo administrativo, lo contable, lo logístico, son esenciales para que el negocio opere. Es la parte más operativa, la parte más dura del negocio. Así que estos son como los aspectos esenciales que se debe atender en el acompañamiento de personas que ya están ejecutando un modelo de negocio. Las personas, en este caso los coaches, los educadores, los facilitadores que tienen a su cargo acompañar a este tipo de personas, deben tener todas estas herramientas, ¿verdad? Y la mentalidad preparada para poder acompañarlos, tanto en lo técnico como a nivel más de acompañamiento personal. Así que esa es la ejecución. Un equipo de personas que acompañan a este tipo de emprendedores deben enfocarse en que el emprendedor está ejecutando, ¿verdad? Y por tanto, en la ejecución suele descuidar aspectos que son estratégicos. Y la misión que tiene quien acompaña este tipo de emprendimientos es justamente tener siempre presente estos aspectos claves para no descuidarlos y entonces dar el impulso suficiente a la persona que acompaña. Bueno, en resumen, podemos decir de que son dos etapas distintas, ¿verdad? Las que se deben atender. Son dos grupos distintos y por tanto dos necesidades distintas. Lo que yo planteo son dos propuestas formativas. Una orientada a cada tipo de emprendedor, a cada grupo de emprendedor en función a la etapa en la que se encuentran. En la parte inferior tenemos a emprendedores que están en etapa de preparación, etapa temprana, están en la fase de ideación y de descubrir si realmente su negocio es negocio. Y en la parte de arriba tenemos una ruta formativa para acompañar a personas que ya están ejecutando un modelo de negocio y que por tanto requieren una atención especializada en ciertos pilares del emprendimiento para no descuidarlo. Por otro lado, para el grupo de personas que ya están emprendiendo, es bueno entender de que quienes acompañan este proceso deben también ayudar a conectar ese emprendimiento con el ecosistema emprendedor, a conectar con circuitos económicos. Recuerde que el emprendimiento como negocio, como empresa, es un actor social y como tal tiene que vincularse con la sociedad para aportar valor y para recibir valor de esta. Y esa conexión, ¿verdad?, con otros emprendedores, con otros negocios, con otros ecosistemas, con otros actores clave, hace que se genere ese ecosistema emprendedor que finalmente promueve valores que son importantes para la sociedad. Entonces, es clave no solamente atender, digamos, a las personas que emprenden en cuanto a la mentalidad que tienen y en cuanto a los aspectos más técnicos, sino también a sacarlo de su burbuja para conectarlo con ese ecosistema que está en el entorno. Hay actores sociales, tanto públicos como privados, ¿verdad?, que están funcionando. Hay mercados, ¿verdad?, a los cuales se puede adherir. Hay circuitos económicos que se pueden generar entre ellos mismos, entre emprendedores para apoyarse en especialmente la comercialización u otros aspectos estratégicos del negocio. Así que son las dos rutas que propongo para formar a personas que van a acompañar a emprendedores. Tenemos básicamente dos rutas que se enfocan en dos etapas distintas del emprendimiento. Por eso es que hemos utilizado la metáfora de la maratón, porque realmente tenemos una similitud importante entre personas que se están preparando para correr la maratón y personas que ya están corriendo la maratón. Personas que están iniciando, ¿verdad? Con la idea de negocio para validarla y la validan a personas que ya tienen un tiempo emprendiendo con un modelo de negocio en operación.